2. El problema de las mediaciones y de las disciplinas auxiliares. ¿Qué es lo que hace que no seamos simplemente marxistas? Es que para nosotros las afirmaciones de Engels y de Garaudi son principios directores, indicaciones de tareas, problemas, y no verdades concretas, es que nos parecen insuficientemente indeterminadas, y por lo tanto susceptibles de numerosas interpretaciones, en una palabra, para nosotros son ideas reguladoras. Por el contrario, el marxismo contemporáneo encuentra que son claras, precisas, unívocas. Para él, constituyen ya un saber. A nosotros, por el contrario, nos parece que todo está aún por hacerse. Hay que encontrar el método y constituir la ciencia. No dudamos que el marxismo permita situar un discurso de Robespierre, la política de la montaña en cuanto a los sans-culottes, la reglamentación económica o las leyes de maximum, votadas por la Convención, tan fácilmente como los poemas de Valéry o la leyenda de los siglos. Pero ¿qué es situar? Si me refiero a los trabajos de los marxistas contemporáneos, veo que creen determinar el lugar real del objeto considerado en el proceso total, se establecerán las condiciones materiales de su existencia, la clase que lo ha producido, los intereses de esta clase, o de una fracción de esta clase, su movimiento, las formas de su lucha contra las otras clases, la relación de fuerzas que están en presencia, lo que supone por ambas partes, etc. El discurso, el voto, la acción política o el libro aparecen entonces, en su realidad objetiva, como cierto momento de este conflicto. Se definirá a partir de los factores de los que depende y por la acción real que ejerce, y de esta manera se le hará entrar, como manifestación ejemplar, en la universalidad de la ideología o de la política, a su vez consideradas como superestructuras. Y así se situará a los girondinos referidos a la burguesía de comerciantes y de armadores que provocó la guerra por imperialismo mercantil y que casi enseguida quiso detenerla porque perjudicaba al comercio exterior. Y de los hombres de la montaña se hará, por el contrario, los representantes de una burguesía más reciente, enriquecida con la compra de los bienes nacionales y del material de guerra, que en consecuencia está interesada en prolongar el conflicto. Y, por lo tanto, los actos y los discursos de Robespierre se interpretarán partiendo de una contradicción radical. Este pequeño burgués se tiene que apoyar en el pueblo para continuar la guerra, pero a causa de la disminución de valor de los papeles, a causa de los acaparadores y de la crisis de las subsistencias, el pueblo reclama un dirigismo económico que perjudica a los intereses de la montaña y repugna a su ideología liberal. Tras este conflicto se descubre la más profunda contradicción del parlamentarismo autoritario y de la democracia directa. 15. ¿Se quiere situar a un autor de hoy en día? El idealismo es la tierra nutricia de todas las producciones burguesas. Ese idealismo está en movimiento porque refleja a su manera las contradicciones profundas de la sociedad. Cada uno de sus conceptos es un arma contra la ideología ascendente. El arma es ofensiva o defensiva según la coyuntura. O aún mejor, primero es ofensiva y se vuelve defensiva después. Por eso distinguirá Lucas la falsa quietud de la primera preguerra, que se expresa, con una especie de carnaval permanente de la interioridad fetichizada, de la gran penitencia, el reflujo de la posguerra, en la que los escritores buscan, el tercer camino, para disimular su idealismo. Este método no nos satisface. Es a priori, y sus conceptos no los deduce de la experiencia, o por lo menos de la nueva experiencia que trata de descifrar, sino que ya los ha formado, está seguro de su verdad, les dará la función de los esquemas constitutivos. Su único fin es que los acontecimientos, las personas o los actos considerados entren en los moldes prefabricados. Veamos a Lucas. Para él, el existencialismo de Heidegger se transforma en activismo bajo la influencia de los nazis. El existencialismo francés, liberal y antifascista, expresa por el contrario la rebelión de los pequeños burgueses o juzgados durante la ocupación. ¡Qué precioso cuento! Desgraciadamente no ha tenido en cuenta dos hechos esenciales. En primer lugar, en Alemania existía por lo menos una corriente existencialista que se negó a toda connivencia con el hitlerismo y que sin embargo ha sobrevivido al Tercer Reich, la de Jaspers. ¿Por qué no se conforma esta corriente indisciplinada con el esquema impuesto? ¿Tendría acaso un reflejo de libertad
como el perro de Pavlov. Además, en filosofía hay un factor esencial, el tiempo. Hace falta mucho tiempo para que se escriba una obra teórica. Mi libro, El ser y la nada, que se refiere a él explícitamente, era el resultado de unas investigaciones llevadas a cabo desde 1930. Leí por primera vez a Husserl, Scheler, Heidegger y Jaspers en 1933, durante mi estada de un año en la Casa Francesa de Berlín, y fue en ese momento, mientras Heidegger debía de estar en pleno activismo, cuando sufrí su influencia. Durante el invierno de 1939 a 1940 me encontré por fin en posesión del método y de las conclusiones principales. ¿Y qué es el activismo? Sino un concepto formal y vacío que permite liquidar al mismo tiempo a cierta cantidad de sistemas ideológicos que entre sí no tienen más que semejanzas superficiales? Heidegger nunca ha sido activista, o por lo menos según se ha expresado en sus obras filosóficas. La palabra misma, por muy vaga que sea, muestra la incomprensión total del marxista para las otras formas de pensamiento. Sí, Lucas tiene los instrumentos que hacen falta para comprender a Heidegger, pero no le comprenderá, porque tendría que leerle, captar el sentido de sus frases una tras otra. Y eso, que yo sepa, no hay ya ni un marxista que sea capaz de hacerlo. 16. Y, finalmente, hay toda una dialéctica, y muy compleja, de Brentano a Husserl y de Husserl a Heidegger, influencias, oposiciones, acuerdos, nuevas oposiciones, incomprensiones, malentendidos, retractaciones, superaciones, etc. Todo eso, en definitiva, compone lo que podría llamarse una historia regional. ¿Hay que considerarlo como un puro epifenómeno? Entonces, que lo diga Lucas. ¿O existe algo así como un movimiento de las ideas, y la fenomenología de Husserl entra en el sistema de Heidegger a título de momento conservado y superado? En este caso, los principios del marxismo no se han modificado, pero la situación se ha vuelto mucho más compleja. De la misma manera, los análisis de Goering han sido deformados por la voluntad de llevar a cabo la reducción de lo político a lo social. Resulta difícil aceptarle que la guerra revolucionaria sea desde 1789 un nuevo episodio de la rivalidad comercial entre franceses e ingleses. El belicismo girondino es político por esencia, y los girondinos expresan sin duda alguna en su política, a la clase que les ha producido y a los intereses del medio que les sostiene, su ideal desdeñoso, su voluntad de someter al pueblo, que desprecian, bajo la élite burguesa de las luces, es decir, de conferir a la burguesía el papel de déspota ilustrado, su radicalismo verbal y su oportunismo práctico, su sensibilidad, su atolondramiento, todo ello lleva una marca de fábrica, pero lo que así se expresa no es la prudencia altanera y ya antigua de los armadores y los negociantes, sino la embriaguez de una pequeña burguesía intelectual en vías de tomar el poder. Cuando Brissot lanza a Francia a la guerra para salvar a la revolución y desenmascarar las traiciones del rey, ese inocente maquiavelismo expresa perfectamente a su vez la actitud girondina que acabamos de describir. 17. Pero si volvemos a situarnos en la época y si consideramos los hechos anteriores, la fuga del rey, la matanza de los republicanos en el Champ de Mars, el viraje a la derecha de la constituyente moribunda y la revisión de la Constitución, la incertidumbre de las masas asqueadas de la monarquía e intimidadas por la represión, el abstencionismo en masa de la burguesía de París, 10.000 votantes en vez de 80.000 que había habido en las elecciones municipales, en una palabra, la revolución al pairo, y si también tenemos en cuenta la ambición girondina, será necesario que escamoteemos enseguida la praxis política. ¿Hace falta recordar la frase de Brissot, ¿tenemos necesidad de grandes traiciones? ¿Hace falta insistir sobre las precauciones tomadas durante el año 92 para que Inglaterra se mantuviera fuera de la guerra que, según Goering, debía dirigirse contra ella? 18. Es indispensable considerar esta empresa, que denuncia por sí misma su finalidad y su sentido, a través de los discursos y los escritos contemporáneos, como una apariencia inconsistente que disimula el conflicto de los intereses económicos. Un historiador, aunque fuese marxista,
no podría olvidar que para los hombres del 92 la realidad política era un absoluto, un irreductible. Cierto es que cometen el error de ignorar la acción de fuerzas más sordas, menos fácilmente declaradas pero infinitamente más poderosas. Pero eso es precisamente lo que les define como burgueses del 92. ¿Hay alguna razón que lleve a cometer el error inverso y a negar una irreductibilidad relativa a su acción y a los móviles políticos que define? Además, no se trata de determinar de una vez para siempre la naturaleza y la fuerza de las resistencias opuestas por fenómenos de superestructura a los intentos de reducción brutal. Sería oponer un idealismo a otro. Simplemente, hay que rechazar el a priorismo. Solo el examen sin prejuicios del objeto histórico podrá determinar en todos los casos si la acción o la obra reflejan los móviles superestructurales de grupos o de individuos formados por ciertos acondicionamientos básicos, o si solo se les puede explicar refiriéndose inmediatamente a las contradicciones económicas y a los conflictos de intereses materiales. La guerra de secesión, a pesar del idealismo puritano de los hombres del norte, se tiene que interpretar directamente en términos de economía, de lo cual hasta los contemporáneos tuvieron conciencia. Por el contrario, la guerra revolucionaria, aunque tuviese desde el 93 un sentido económico muy preciso, no es directamente reducible. En el 92 al conflicto secular de los capitalismos mercantiles, hay que pasar por la mediación de los hombres concretos, del carácter que les ha hecho el acondicionamiento básico, de los instrumentos ideológicos que usan, del medio real de la revolución, y sobre todo no debe olvidarse que la política tiene por sí misma un sentido social y económico, ya que la burguesía lucha contra las trabas del feudalismo envejecido que impide que en el interior se realice su pleno desarrollo. Igualmente absurdo resulta reducir demasiado deprisa la generosidad de la ideología a los intereses de clase. Simplemente, se acaba por dar la razón a los antimarxistas que hoy se llaman maquiavélicos. Cuando la legislativa se decide a hacer una guerra de liberación, no cabe ninguna duda de que se lanza a un proceso histórico complejo que finalmente la conducirá a hacer guerras de conquista. Pero sería un triste maquiavélico el que redujese la ideología del 92 al papel de una simple cubierta echada por encima del imperialismo burgués. Si no reconocemos su realidad objetiva y su eficacia, volvemos a caer en esa forma de idealismo burgués que Marx denunció muchas veces y que se llama economismo. 19. ¿Por qué estamos decepcionados? ¿Por qué reaccionamos contra las demostraciones brillantes y falsas de Goering? Porque el marxismo concreto tiene que profundizar a los hombres reales en lugar de disolverlos en un baño de ácido sulfúrico. Y la explicación rápida y esquemática de la guerra como operación de la burguesía comerciante hace que desaparezcan esos hombres que conocemos bien, Brisson, Guadet, Gensonné, Bergnaud, o los constituya, tras un último análisis, en instrumentos de su clase puramente pasivos. Pero al final del 91 la alta burguesía estaba perdiendo justamente el control de la revolución. No volverá a tenerlo hasta el 94. Los hombres nuevos que ascendían al poder eran pequeños burgueses más o menos fuera de su clase, pobres, sin muchas ataduras y que habían unido apasionadamente su destino al de la revolución. Desde luego que sufrieron influencias y que les atrajo la alta sociedad, lo más distinguido de París, tan diferente de la buena sociedad de Burdeos. Pero en ningún caso y de ninguna de las maneras podían expresar espontáneamente la reacción colectiva de los armadores de Burdeos y del imperialismo comercial. Eran favorables al desarrollo de las riquezas. Pero la idea de correr el riesgo de perder la revolución en una guerra para asegurar el beneficio de algunas fracciones de la alta burguesía, les era totalmente extraña. Por lo demás, la teoría de Goering nos lleva a este sorprendente resultado. La burguesía que saca su provecho del comercio exterior lanza a Francia a una guerra contra el emperador de Austria para destruir el poder de los ingleses. Al mismo tiempo, los delegados que tienen en el poder hacen cuanto pueden para que Inglaterra se mantenga fuera de la guerra. Un año después, cuando al fin se declara la guerra a los ingleses, la susodicha burguesía, desanimada en el momento del éxito, ya no tiene ninguna gana de lograrlo, y es la burguesía de los nuevos terratenientes, que no tiene ningún interés en que se extienda el conflicto, la que la releva. ¿Por qué esta discusión tan larga? Para demostrar con el ejemplo de uno de los mejores escritores marxistas que se pierde lo real al totalizar demasiado deprisa y al transformar sin pruebas el significado en intención.
el resultado en objetivo realmente deseado. Y también que hay que defenderse como sea de reemplazar a los grupos reales y perfectamente definidos, la gironda, por colectividades insuficientemente determinadas, la burguesía. De los importadores y exportadores. Los girondinos existieron, persiguieron unos fines bien definidos, hicieron la historia en una situación precisa y sobre la base de condiciones exteriores. Creían que escamoteaban la revolución en provecho propio. De hecho, la radicalizaron y la democratizaron. Hay que comprenderlos y explicarlos en el interior de esta contradicción. Política. Claro que se nos dirá que los fines que anunciaban los partidarios de Brissot eran una máscara, que esos burgueses revolucionarios se toman y se ofrecen como romanos ilustres, que el resultado objetivo define realmente lo que hacen. Pero tengamos cuidado. El pensamiento original de Marx, tal y como lo encontramos en el 18 Brumario, intenta una síntesis un tanto difícil entre la intención y el resultado. La utilización contemporánea de este pensamiento es superficial y deshonesta. En efecto, si llevamos hasta el extremo la metáfora marxista, llegamos a una idea nueva de la acción humana. Imaginemos a un actor que hace el papel de Hamlet y cae en él. Atraviesa la habitación de su madre para matar a Polonio, que está escondido detrás de la cortina. Pero no es eso lo que hace. Atraviesa un escenario delante del público y pasa del lado del patio al lado del jardín para lograr alcanzar su vida, para alcanzar la gloria, y esa actividad real define su posición en la sociedad. Pero no puede negarse que esos resultados reales no estén presentes de alguna manera en su acto imaginario. No puede negarse que el movimiento del príncipe imaginario exprese de alguna manera desviada y refractada su movimiento real, ni que la manera que tiene de creerse Hamlet no sea su manera de saberse actor. Para volver a nuestros romanos del 89, su manera de llamarse Catón es su manera de hacerse burgueses, miembros de una clase que descubre a la historia y que la quiere detener, que se pretende universal y funda sobre la economía de la competencia el individualismo orgulloso de sus miembros, herederos de una cultura clásica. En eso consiste todo, declararse romano y querer detener. La revolución es una y la misma cosa, o más bien, antes se la detendrá si antes se adopta el papel de Catón o de Bruto. Este pensamiento que resulta oscuro para sí mismo, se da unos fines místicos que envuelven al conocimiento confuso de sus fines objetivos. Puede hablarse así a la vez de una comedia subjetiva, simple juego de apariencias que nada disimula, ningún elemento, inconsciente, y de una organización objetiva e intencional de medios reales para alcanzar fines reales sin que una conciencia cualquiera o una voluntad premeditada haya organizado este aparato. Sencillamente, la verdad de la praxis imaginaria está en la praxis real, y aquella, en la medida en que se tiene por simplemente imaginaria, envuelve unos retornos implícitos a esta como a su interpretación. El burgués del 89 no pretende ser Catón para detener la revolución negando a la historia y reemplazando a la política por la virtud. Tampoco se dice que se parece a Bruto para darse una comprensión mítica de una acción que él hace y que se le escapa. Es ambos a la vez. Y es precisamente esta síntesis lo que permitirá que se descubra una acción imaginaria en cada uno como doblete y matriz a la vez de la acción real y objetiva. Pero si eso es lo que se quiere decir, entonces será necesario que los partidarios de Brissot, con toda su ignorancia, sean los autores responsables de la guerra económica. Esta responsabilidad exterior y estratificada tiene que haber sido interiorizada como cierto sentido oscuro de su comedia política. En resumen, juzguemos a los hombres y no a las fuerzas físicas. Pero por mi parte, y en nombre de esa concepción intransigente pero rigurosamente justa que regula la relación de lo subjetivo y la objetivación, hay que absolver a la Gironda de esa acusación. Ni sus comedias ni sus sueños interiores, ni tampoco la organización objetiva de sus actos, llevan al futuro conflicto franco-inglés. Pero hoy, con mucha frecuencia, se reduce esta idea difícil a un altruismo miserable. Se acepta fácilmente que Brissot no sabía lo que hacía, pero se insiste sobre la perogrullada de que a más o menos corto plazo la estructura social y política de Europa tenía que provocar la generalización de la guerra. Así es que la legislativa, al declarar la guerra a los príncipes y al emperador, se la declaraba al rey de Inglaterra. Eso es lo que hacía. Sin saberlo.
Ahora bien, esta concepción no tiene nada que sea específicamente marxista. Se limita a afirmar de nuevo lo que siempre ha sabido todo el mundo. Las consecuencias de nuestros actos siempre acaban por escapársenos, porque toda empresa concertada, en cuanto se realiza, entra en relación con el universo entero, y porque esta multiplicidad infinita de relaciones supera a nuestro entendimiento. Si tomamos las cosas por este lado, la acción humana queda reducida a la de una fuerza física cuyo efecto dependerá evidentemente del sistema en el cual se ejerce. Pero, precisamente por eso, ya no se puede hablar de hacer. Los que hacen son los hombres, y no los aludes. La mala fe de nuestros marxistas consiste en emplear a la vez las dos concepciones para conservar el beneficio de la interpretación ideológica, aun escondiendo el uso abundante y grosero, que hacen de la explicación por la finalidad. Se utiliza la segunda concepción para hacer aparecer ante todos una concepción mecanicista de la historia. Los fines han desaparecido. Se sirven al mismo tiempo de la primera para transformar solapadamente en objetivos reales de una actividad humana a las consecuencias necesarias pero imprevisibles que comporta esta actividad. De aquí la vacilación tan fatigosa de las explicaciones marxistas. La empresa histórica queda definida implícitamente de una a otra frase por sus fines, que muchas veces solo son resultados imprevistos, o queda reducida a la propagación de un movimiento físico a través de un medio inerte. ¿Contradicción? No. Mala fe. No hay que confundir el mariposeo de las ideas con la dialéctica. El formalismo marxista es una empresa de eliminación. El método se identifica con el terror por su inflexible negativa a diferenciar. Su fin es la asimilación total con el menor esfuerzo. No se trata de realizar la integración de lo diverso como tal, manteniéndole su autonomía relativa, sino de suprimirlo. De esta manera el movimiento perpetuo hacia la identificación refleja la práctica unificadora de los burócratas. Las determinaciones específicas despiertan en la teoría las mismas sospechas que las personas en la realidad. Para la mayor parte de los marxistas actuales, pensar es pretender totalizar, y, con este pretexto, es reemplazar la particularidad por un universal. Es pretender llevarnos a lo concreto y presentarnos a este título unas determinaciones que son fundamentales pero abstractas. Hegel por lo menos dejaba subsistir lo particular en tanto que particularidad superaba. El marxista creería que pierde el tiempo si, por ejemplo, tratase de comprender un pensamiento burgués en su originalidad. Para él lo único que interesa es demostrar que se trata de un modo del idealismo. Reconocerá, naturalmente, que un libro de 1930 no se parece a otro de 1956. Es que ha cambiado el mundo. Y también la ideología, que refleja al mundo con el punto de vista de una clase. La burguesía entra en un periodo de retirada. El idealismo adoptará otra forma para expresar esta nueva posición, esta nueva táctica. Pero para el intelectual marxista, este movimiento dialéctico no se sale del terreno de la universalidad, se trata de definirlo en su generalidad y demostrar que se expresa en la obra considerada, de la misma manera que todas las aparecidas en la misma lecha. El marxista llega, pues, a considerar como una apariencia el contenido real de una conducta o de un pensamiento, y cuando disuelve lo particular en lo universal, tiene la satisfacción de creer que reduce la apariencia a la verdad. De hecho, no ha conseguido más que definirse a sí mismo al definir su concepción subjetiva de la realidad. Porque Marx estaba tan lejos de esta falsa universalidad es que trataba de engendrar dialécticamente su saber sobre el hombre elevándose progresivamente de las más amplias determinaciones a las determinaciones más precisas. Define su método en una carta a La Salle como una investigación que se eleva de lo abstracto a lo concreto. Y lo concreto para él es la totalización jerárquica de las determinaciones y de las realidades jerarquizadas. Porque la población es una abstracción si omito, por ejemplo, las clases de que está formada. Estas clases a su vez son una palabra carente de sentido si ignoro cuáles son los elementos sobre los cuales se apoyan, como por ejemplo, el trabajo asalariado, el capital, etc. Pero, inversamente, estas determinaciones fundamentales seguirían siendo abstractas si tuviéramos que cortarlas de las realidades que las soportan y que ellas modifican. La población de Inglaterra a mediados del siglo
XIX era un universal abstracto, una representación caótica del conjunto, en tanto que considerada como simple cantidad. Pero también las categorías económicas están determinadas de una manera insuficiente si primero no establecemos que se aplican a la población inglesa, es decir, a hombres reales que viven y hacen la historia en el país capitalista cuya industrialización está más avanzada. Marx, en nombre de esta totalización, podrá mostrar la acción de la superestructura sobre los hechos infraestructurales. Pero sí es verdad que, la población, es un concepto abstracto en tanto que no la hemos determinado por sus estructuras fundamentales, es decir, en tanto que como concepto no ha ocupado el lugar correspondiente en el marco de la interpretación marxista. También es verdad que cuando ese marco existe, y para el intelectual que conoce bien el método dialéctico, los hombres, sus objetivaciones y sus trabajos, en fin, las relaciones humanas, son lo más concreto que hay, porque una primera aproximación vuelve a colocarlo sin esfuerzo en su nivel y descubre sus determinaciones generales. En una sociedad de la cual conocemos el movimiento y los caracteres, el desarrollo de las fuerzas productoras y de las relaciones de producción, todo hecho nuevo, hombre, acción, obra, aparece como situado ya. En su generalidad, el progreso consiste en aclarar las estructuras más profundas por la originalidad del hecho encarado, para poder luego determinar esta originalidad por las estructuras fundamentales. Hay un movimiento doble. Pero los marxistas de hoy en día se comportan como si no existiese el marxismo y como si cada uno de ellos lo volviese a inventar exactamente igual a sí mismo en todos los actos de intelección. Se comportan como si el hombre, o el grupo, o el libro apareciesen ante ellos bajo la forma de representación caótica del conjunto, cuando de sobra se sabe que, por ejemplo, tal libro es de determinado autor burgués, hecho en determinada sociedad burguesa en un momento determinado de su desarrollo, y que todos sus caracteres han sido establecidos ya por otros marxistas. Y para esos teóricos todo ocurre como si fuese absolutamente necesario reducir esa pretendida abstracción, la conducta política de tal individuo o su obra literaria, a una realidad, verdaderamente, concreta, el imperialismo capitalista, el idealismo, que, de hecho, en sí misma solo es una determinación abstracta. Así, la realidad concreta de una obra filosófica será el idealismo. La obra solo representa un modo pasajero, lo que la caracteriza en sí misma solo es deficiencia y nada. Lo que hace su ser es su reductibilidad permanente a la sustancia, idealismo. De aquí la perpetua fetichización. 20. Veamos más bien a Lucas. Su fórmula, el carnaval permanente de la interioridad fetichizada, no solo es pedante y vaga, sino que hasta su apariencia es sospechosa. El poner una palabra violenta y concreta, carnaval, evocadora de color, de agitación, de ruidos, tiene como fin evidente velar la pobreza del concepto y su gratuidad, porque o solo se quiere designar al subjetivismo literario de la época y es un truismo, porque ese subjetivismo estaba proclamado, o se pretende que la relación del autor con su subjetividad sea necesariamente su fetichización, y es mucho decir, Wilde, Proust, Bergson, Gide, Joyce, son otros tantos nombres, otras tantas relaciones diferentes de lo subjetivo. Y por el contrario, podría demostrarse que no son fetichistas de la interioridad, que ni Joyce, que quería crear un espejo del mundo, discutir el lenguaje común y echar los cimientos de una nueva universalidad lingüística, ni Proust, que disolvía al yo en los análisis y cuyo único fin era hacer que renaciese por la magia de la memoria pura. El objeto real y exterior en su singularidad absoluta, nígide, que se mantiene en la tradición del humanismo aristotélico. Esta noción no está deducida de la experiencia, no la han establecido estudiando la conducta de los hombres particulares. Su falsa individualidad hace de ella una idea hegeliana, como la conciencia infeliz o el alma bella, que se crea sus propios instrumentos. Ese marxismo perezoso pone todo en todo, hace de los hombres reales los símbolos de sus mitos. Así se transforma en sueño paranoico la única filosofía que puede asir completamente la complejidad del ser humano. Para Garaudi, situar es unir por una parte a la universalidad de una época, de una condición, de una clase, de sus relaciones de fuerza con las otras clases, y por otra parte a la universalidad de una actitud defensiva u ofensiva, práctica social o concepción ideológica.
Pero ese sistema de correspondencias entre universales abstractos está construido expresamente para suprimir al grupo o al hombre que se pretenda considerar. Si quiero comprender a Valéry, ese pequeño burgués surgido de ese grupo histórico y concreto que es la pequeña burguesía francesa de fines del siglo pasado, más vale que no me dirija a los marxistas. Ese grupo numéricamente definido quedará sustituido por la idea de sus condiciones materiales, de su posición entre los otros grupos. El pequeño burgués siempre dice, de un lado, del otro, y de sus contradicciones internas. Volveremos a la categoría económica, volveremos a encontrar esa propiedad pequeño burguesa amenazada al mismo tiempo por la concentración capitalista y por las reivindicaciones populares, sobre las cuales se asentarán naturalmente las oscilaciones de su actitud social. Todo eso es muy justo. Ese esqueleto de universalidad es la verdad misma en su nivel de abstracción. Vayamos más lejos. Cuando las cuestiones planteadas se mantienen en el dominio de lo universal, los elementos esquemáticos, a causa de su combinación, a veces permiten que se encuentren las respuestas. Pero se trata de Valéry. Nuestro marxista abstracto no se conmueve por tan poco, afirmará el progreso constante del materialismo, luego describirá cierto idealismo analítico, matemático y ligeramente pesimista, que nos presentará para terminar como una simple respuesta, ya defensiva, al racionalismo materialista de la filosofía ascendente. Todos sus caracteres serán determinados dialécticamente en relación con ese materialismo. Siempre se le presenta a él como variable independiente, nunca lo sufre, pensamiento, del tema de la historia, expresión de la praxis histórica, tiene el papel de inductor activo. En las obras y las ideas de la burguesía solo se quieren ver intentos prácticos, aunque siempre vanos, para detener unos ataques cada vez más violentos, para colmar los bolsillos, taponar las brechas y las grietas, para asimilar las infiltraciones enemigas. La indeterminación casi total de la ideología así descrita permitirá que se haga con ella el esquema abstracto que dirige la confección de las obras contemporáneas. En este momento se detiene el análisis y el marxismo juzga que su trabajo ha terminado. En cuanto a Valéry, se ha evaporado. Y también nosotros pretendemos que el idealismo es un objeto, la prueba está en que se nombra, se enseña, se adopta y se combate, que tiene una historia y que no deja de evolucionar. Fue una filosofía viva, es una filosofía muerta, ha mostrado cierta relación con los hombres, hoy manifiesta relaciones inhumanas, entre los intelectuales burgueses, por ejemplo. Pero precisamente por eso nos negamos a convertirlo en un a priori transparente para el espíritu, no significa que esta filosofía sea para nosotros una cosa. No. Sencillamente, la consideramos como un tipo especial de realidad, como una idea objeto. Esta realidad pertenece a la categoría de los colectivos, que trataremos de examinar un poco más lejos. Para nosotros su existencia es real, y no aprenderemos más salvo por medio de la experiencia, de la observación, de la descripción fenomenológica, de la comprensión y de los trabajos especializados. Este objeto real se nos aparece como una determinación de la cultura objetiva. Fue el pensamiento virulento y crítico de una clase ascendente. Para las clases medias se ha convertido en cierta manera de pensar conservadora. Existen otras, y precisamente cierto materialismo cientificista que, según las ocasiones, legitima al utilitarismo o al racismo. Este aparato colectivo ofrece para nosotros una realidad muy distinta de la que, por ejemplo, pueda ofrecer una iglesia gótica, pero posee tanto como la iglesia la presencia actual y la profundidad histórica. Muchos marxistas pretenden no ver en el más que el significado común de pensamientos esparcidos a través del mundo. Nosotros somos más realistas que ellos. Razón de más para que nos neguemos a invertir los términos, a fetichizar el aparato y a ver a los intelectuales idealistas como las manifestaciones de aquel. Para nosotros la ideología de Valéry es el producto concreto y singular de un existente que se caracteriza en parte por sus relaciones con el idealismo, pero que se debe descifrar en su particularidad y en primer lugar a partir del grupo concreto del cual ha surgido. Lo que no significa en absoluto que sus relaciones envuelvan a las de su medio, a las de su clase, etc., sino solamente que las sabremos a posteriori.
por la observación y en nuestro esfuerzo por totalizar el conjunto del saber posible sobre esta cuestión. Valéry es un intelectual pequeño burgués, no cabe la menor duda. Pero todo intelectual pequeño burgués no es Valéry. La insuficiencia heurística del marxismo contemporáneo entra en estas dos frases. Para poder captar el proceso que produce a la persona y su producto en el interior de una clase y de una sociedad dada en un momento histórico dado, al marxismo le falta una jerarquía de mediaciones. Al calificar a Valéry de pequeño burgués y a su obra de idealista, en uno y otra solo encontrará lo que ha puesto. A causa de esta carencia, acaba por desembarazarse de lo particular, definiéndolo como un simple efecto del azar, que semejante hombre, escribe Engels, y precisamente ese, se eleve en una época determinada y en un país dado, naturalmente es una casualidad. Y si no hubiese estado Napoleón, otro habría ocupado su lugar. Así son todas las casualidades, o todo lo que en la historia parece casualidad. Cuanto más se aleja de la economía el dominio que exploramos y reviste un carácter ideológico abstracto, más casualidad encontramos en su desarrollo. Pero tracemos el eje medio de la curva. Este eje tiende a hacerse paralelo al del desarrollo económico. Dicho de otra manera, el carácter concreto de este hombre, para Engels, es un carácter ideológico abstracto. De real y de inteligible solo hay el eje medio de la curva, de una vida, de una historia, de un partido o de un grupo social, y ese momento de universalidad corresponde a otra universalidad, la económica propiamente dicha. Pero el existencialismo considera esta declaración como una limitación arbitraria del movimiento dialéctico, como una detención del pensamiento, como una negativa a comprender. Se niega a abandonar la vida real a los azares impensables del nacimiento para contemplar una universalidad que se limita a reflejarse indefinidamente en sí misma. 21. Sin ser infiel a las tesis marxistas, entiende encontrar las mediaciones que permitan engendrar lo concreto singular, la vida, la lucha real y con fecha, la persona a partir de las contradicciones generales, de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. El marxismo contemporáneo muestra, por ejemplo, que el realismo de Flaubert está en relación de simbolización recíproca con la evolución social y política de la pequeña burguesía del Segundo Imperio. Pero nunca muestra la génesis de esta reciprocidad de perspectivas. No sabemos ni por qué Flaubert prefirió la literatura a cualquiera otra cosa, ni por qué vivió como un anacoreta, ni por qué escribió esos libros sino los de Deranty o los de los Goncourt. El marxismo sitúa pero ya no hace descubrir nada. Deja que otras disciplinas sin principios establezcan las circunstancias exactas de la vida y de la persona y luego viene a demostrar que sus esquemas se han verificado una vez más. Como las cosas son lo que son y la lucha de clases ha tomado tal o tal forma, Flaubert, que pertenecía a la burguesía, tenía que vivir como vivió y escribir lo que escribió. Pero lo que no se dice es precisamente el significado de esas cuatro palabras: pertenecer a la burguesía. Porque en primer lugar no es ni la renta de las propiedades, ni tampoco la naturaleza estrictamente intelectual de su trabajo lo que convierten en burgués a Flaubert. Flaubert pertenece a la burguesía porque ha nacido en ella, es decir, porque apareció en medio de una familia ya burguesa, 22, y cuyo jefe, cirujano de Rouen, estaba arrastrado por el movimiento ascendente de su clase. Y si razona, si siente en burgués, es que se lo ha hecho así en una época en la que ni siquiera podía comprender el sentido de los gestos y de las funciones que le imponían. Como ocurre con todas las familias, esta era particular. Su madre estaba emparentada con la nobleza, su padre era el hijo de un veterinario de pueblo, el hermano mayor de Gustavo, que aparentemente estaba mejor dotado que él, fue muy pronto objeto de su aborrecimiento. Gustavo Flaubert hizo, pues, oscuramente, el aprendizaje de su clase en la particularidad de una historia, a través de las contradicciones propias de esta familia. La casualidad no existe, o por lo menos no existe como se cree. El niño se convierte en tal o cual porque ha vivido lo universal como particular. Este vivió en lo particular el conflicto entre las pompas religiosas de un régimen monárquico que pretendía renacer y la irreligión de su padre, pequeño burgués intelectual e hijo de la Revolución Francesa.
De una manera general, este conflicto traducía la lucha que se llevaba a cabo entre los antiguos terratenientes contra los compradores de bienes nacionales y contra la burguesía industrial. Esta contradicción, que por lo demás durante la Restauración quedó oculta por un equilibrio provisional, la vivió Flaubert para él solo y por sí mismo. Sus aspiraciones de nobleza y sobre todo de fe no dejaron de ser rebatidas por el espíritu de análisis paterno. Instaló después en sí a ese padre aplastante que ni siquiera muerto dejó de destruir a Dios, su adversario principal, ni de reducir los impulsos de su hijo a humores corporales. Pero el pequeño Flaubert vivió todo esto entre tinieblas, es decir, sin una toma de conciencia real, en la locura, la fuga, la incomprensión, y a través de su condición material de niño burgués, bien alimentado, bien cuidado, pero impotente y separado del mundo. Su condición futura a través de las profesiones que se ofrecerán a él las vivirá. Como niño, su odio por el hermano mayor, alumno brillante de la Facultad de Medicina, le impedía el paso por el camino de las ciencias, es decir, que ni quería ni se atrevía a formar parte de la élite, pequeño burguesa. Quedaba el derecho, a través de esas carreras que juzgaba inferiores, su propia clase le causó horror, y este horror era al mismo tiempo una toma de conciencia y una alienación definitiva de la pequeña burguesía. Vivió también la muerte burguesa, esa soledad que nos hace compañía desde el nacimiento, pero la vivió a través de las estructuras familiares. El jardín donde jugaba con su hermana estaba al lado del laboratorio donde disecaba su padre, la muerte, los cadáveres, su hermana menor que se iba a morir bastante pronto, la ciencia y la irreligión de su padre. Todo eso tenía que unirse en una actitud compleja y muy particular. La explosiva mezcla de cientificismo ingenuo y de religión sin Dios que constituye Flaubert y que trata de superar por el amor del arte formal, podríamos explicarlo si comprendiésemos bien todo lo que ocurrió. En la infancia, es decir, en una condición radicalmente distinta de la condición adulta, la infancia es la que forma los prejuicios insuperables, la que en la violencia del adiestramiento y el extravío del animal adiestrado hace que se sienta la pertenencia a un medio como un acontecimiento singular. Solo el psicoanálisis permite hoy estudiar a fondo cómo el niño, entre tinieblas, a tientas, trata de representar, sin comprenderlo, el personaje social que le imponen los adultos. Solo él nos puede mostrar si se ahoga en su papel, si trata de evadirse de él o si se asimila a él del todo. Solo él permite que el hombre entero se encuentre en el adulto, es decir, no solo sus determinaciones presentes, sino también el peso de su historia. Y se estará muy equivocado si se cree que esta disciplina se opone al materialismo dialéctico. Naturalmente, los aficionados han edificado en Occidente unas teorías analíticas sobre la sociedad o la historia que desembocan, en efecto, en el idealismo. ¿Cuántas veces no se ha psicoanalizado a Robespierre sin pensar que las contradicciones de su conducta estaban condicionadas por las contradicciones objetivas de la situación? Y resulta molesto que cuando se ha comprendido como la burguesía termidoriana, paralizada por el régimen democrático, se vio prácticamente reducida a reclamar una dictadura militar. Se le ha escrito por un psiquiatra que Napoleón se explica por sus conductas de fracaso. Deman, el socialista belga, aún iba más lejos cuando fundaba los conflictos de clase en el complejo de inferioridad del proletariado. Inversamente, el marxismo hecho saber universal ha querido integrar al psicoanálisis torciéndole el cuello, ha hecho de él una idea muerta que encontraba naturalmente su lugar en un sistema seco. Era el idealismo que volvía con una máscara, un avatar del fetichismo de la interioridad. Pero en uno u otro caso, se ha transformado un método en dogmatismo. Los filósofos del psicoanálisis encuentran su justificación en los esquematizadores marxistas, y recíprocamente. De hecho, el materialismo dialéctico no puede privarse durante más tiempo de la mediación privilegiada que le permite pasar de las determinaciones generales y abstractas a ciertos rasgos del individuo singular. El psicoanálisis no tiene principios, no tiene base teórica, apenas si está acompañado, en Jung y en algunas obras de Freud, por una mitología perfectamente inofensiva. De hecho, es un método que ante todo se preocupa por establecer la manera que tiene el niño de vivir sus relaciones familiares en el interior de una sociedad dada. Lo que no quiere decir que dude de la prioridad de las instituciones. Por el contrario,
Su objeto depende de la estructura de tal familia particular y esta no es más que la singularización de la estructura familiar propia de tal clase, en tales condiciones. Así, si fuese posible, unas monografías psicoanalíticas pondrían de relieve por sí mismas la evolución de la familia francesa entre los siglos XVIII y XX, que a su vez traduce a su manera la evolución general de las relaciones de producción. A los marxistas de hoy solo les preocupan los adultos. Al leerles podría creerse que nacemos a la edad en que ganamos nuestro primer salario. Se han olvidado de su propia infancia y al leerles todo ocurre como si los hombres sintiesen su alienación y su reificación. 23. Primero en su propio trabajo, cuando, primero, cada cual lo vive, como niño, en el trabajo de sus padres. Al chocar contra unas interpretaciones que son con demasía exclusivamente sexuales, se aprovechan para condenar un método de interpretación que pretende simplemente reemplazar en cada uno a la naturaleza por la historia. No han comprendido aún que la sexualidad solo es una manera de vivir a cierto nivel y con la perspectiva de cierta aventura individual la totalidad de nuestra condición. El existencialismo cree por el contrario que este método se puede integrar porque descubre el punto de inserción del hombre en su clase, es decir, la familia singular como mediación entre la clase universal y el individuo. La familia está constituida, en efecto, en y por el movimiento general de la historia, y vivida, por otra parte, como un absoluto en la profundidad y la opacidad de la infancia. La familia Flaubert era de un tipo semidoméstico, estaba un poco atrasada con respecto a las familias industriales que curaba o frecuentaba Flaubert padre. Flaubert padre, que se consideraba perjudicado por su patrón, Dupuytren, aterrorizaba a todo el mundo con sus méritos, su notoriedad, su ironía volteriana, sus cóleras terribles o sus accesos de melancolía. También se podrá comprender fácilmente que nunca fuese determinante el lazo que unía al pequeño Gustavo con su madre. La madre solo era un reflejo del terrible doctor. Se trata, pues, de un desplazamiento bastante sensible que muchas veces separó a Flaubert de sus contemporáneos. Flaubert se caracteriza por la fijación en el padre en un siglo en que la familia conyugal es el tipo corriente de la burguesía rica, en el que Duchamp y Le Poitevin representan a unos hijos liberados de la patria potestas. Baudelaire, que nació el mismo año, quedará fijado a su madre durante toda su vida. Y esta diferencia se explica por la diferencia de los medios. La burguesía de Flaubert es muy deslucida, nueva, la madre, vagamente emparentada con la nobleza, representa a una clase de terratenientes en vías de desaparición. El padre sale directamente de un pueblo y lleva aún en Rouen unas extrañas vestimentas campesinas. En invierno, una piel de cabra. Proviene del campo, a donde vuelve al comprar tierra según se va enriqueciendo. La familia de Baudelaire, burguesa, establecida en la ciudad desde hace mucho más tiempo, se considera en cierta forma como perteneciente a la nobleza de Toba. Posee acciones y títulos. Durante algún tiempo, entre dos amos, apareció la madre sola, con todo el esplendor de su autonomía. Luego, por mucho que Aupic se hiciese el fuerte, la señora de Aupic, tonta y bastante vanidosa, pero encantadora y favorecida por la época, no dejó de existir. Por sí misma en ningún momento. Pero cuidado, cada uno vive los primeros años extraviado o deslumbrado como si fuese una realidad profunda y solitaria. La interiorización de la exterioridad es aquí un hecho irreductible. La chifladura del pequeño Baudelaire es la viudez y el nuevo matrimonio de una madre demasiado bonita, pero es también una cualidad propia de su vida, un desequilibrio, una desgracia que habrá de perseguirle hasta la muerte. La fijación de Flaubert en su padre es la expresión de una estructura de grupo y es el odio del burgués, sus crisis histéricas, su vocación monacal. El psicoanálisis, en el interior de una totalización dialéctica, remite por un lado a las estructuras objetivas, a las condiciones materiales, y por el otro a la acción de nuestra insuperable infancia sobre nuestra vida de adulto. Se hace, pues, imposible unir directamente a Madame Bovary con la estructura político-social y con la evolución de la pequeña burguesía. Habrá que remitir la obra a la realidad presente vivida por Flaubert a través de su infancia. Verdad es que resulta cierta separación. Hay cierto retardo de la obra en relación con la época en que aparece.
es que tiene que unir en ella cierta cantidad de significaciones contemporánea a otras que expresan un estado reciente pero ya superado de la sociedad. Este retardo, que los marxistas siempre desdeñan, da cuenta a su vez de la verdadera realidad social, en la que los acontecimientos, los productos y los actos contemporáneos se caracterizan por la extraordinaria diversidad de su profundidad temporal. Llegará el momento en que parezca que Flaubert se ha adelantado a su época, en tiempos de Madame Bovary, porque está retrasado respecto a ella. Porque, bajo la máscara, su obra le expresa a una generación harta del romanticismo las desesperanzas posrománticas de un colegial de 1830. El sentido objetivo del libro, el que los marxistas, como aplicados discípulos de Talle, toman buenamente por condicionado por el momento a través del autor, es el resultado de un compromiso entre lo que reclama esta nueva juventud a partir de su nueva historia y lo que puede ofrecer el autor a partir de la suya, es decir, que realiza la unión paradójica de dos momentos pasados de esta pequeña burguesía intelectual. 1830 a 1845. A partir de aquí se podrá utilizar el libro con las perspectivas nuevas como un arma contra una clase o un régimen. 24. Pero el marxismo nada tiene que temer de esos nuevos métodos. Simplemente, restituyen unas regiones concretas de lo real y los malestares de la persona toman su sentido auténtico cuando recordamos que traducen de una manera concreta la alienación del hombre. El existencialismo ayudado por el psicoanálisis no puede estudiar hoy más que situaciones en las que el hombre se ha perdido a sí mismo desde su infancia, porque no hay otras en una sociedad fundada en la explotación. 25. No hemos acabado con las mediaciones. En el nivel de las relaciones de producción y en el de las estructuras político-sociales, la persona singular se encuentra condicionada por sus relaciones humanas. No cabe ninguna duda de que ese condicionamiento, en su verdad primera y general, remite al conflicto de las fuerzas productivas con las relaciones de producción. Pero todo eso no está vivido tan simplemente. O más bien, de lo que se trata es de saber si la reducción es posible. La persona vive y conoce más o menos claramente su condición a través de su pertenencia a los grupos. En efecto, resulta claro que el obrero de fábrica padezca la presión de su grupo de producción, pero si, como ocurre en París, vive bastante lejos de su lugar de trabajo, estará sometido también a la presión de su grupo de habitación. Ahora bien, esos grupos ejercen acciones diversas sobre sus miembros. A veces, la manzana o el barrio frenan en cada cual el impulso dado por la fábrica o el taller. Se trata de saber si el marxismo disolverá el grupo de habitación en sus elementos o si le reconocerá una autonomía relativa y un poder de mediación. La decisión no resulta tan fácil, en efecto. Por un lado se ve fácilmente que la separación del grupo de habitación y del grupo de producción, que el retraso de aquel sobre este no hacen más que verificar los análisis fundamentales del marxismo. En un sentido, no hay nada nuevo. El Partido Comunista ha demostrado desde su nacimiento que conoce esta contradicción, ya que organiza en todos los sitios donde puede células de empresa más bien que células de barrio. Pero por otro lado salta a la vista en todas partes que los patrones, cuando tratan de modernizar sus métodos, favorecen la constitución de grupos de freno extrapolíticos cuyo efecto es sin duda en Francia el de alejar a los jóvenes de la vida sindical y política. En Annecy, por ejemplo, que se industrializa rápidamente y que rechaza a los turistas y a los veraneantes hasta los barrios que bordean inmediatamente el lago, señalan los investigadores como pululan unos grupúsculos, sociedades de cultura, deportivas, teleclubes, etc., cuyo carácter es muy ambiguo. No hay duda de que elevan el nivel cultural de sus miembros, lo que no dejará de ser una adquisición para el proletariado, pero es cierto también que constituyen unos obstáculos para la emancipación. Habría que examinar además si esas sociedades, que en muchos casos tienen los patrones la habilidad de dejar completamente autónomas, la cultura no está necesariamente orientada, es decir, en el sentido de la ideología burguesa. Las estadísticas muestran que los libros más pedidos por los obreros son los bestsellers burgueses. Estas consideraciones tienden a que se haga de la relación en el grupo una realidad vivida por sí misma y que posea una eficacia particular.
En el caso que nos ocupa, por ejemplo, no hay duda de que se interponen como una pantalla entre el individuo y los intereses generales de su clase. Esta consistencia del grupo, que no hay que confundir con no sé qué conciencia colectiva, justificaría por sí sola lo que llaman los americanos microsociología. O aún mejor, en los Estados Unidos la sociología se desarrolla en razón de su eficacia. A los que estén tentados a no ver en la sociología más que un modo de conocimiento idealista y estático cuya única función consiste en esconder la historia, les recuerdo, en efecto, que en los Estados Unidos son los patrones quienes favorecen esta disciplina y particularmente las investigaciones que ven a los grupos reducidos como totalización de los contactos humanos en una situación definida. Por lo demás, el neopaternalismo americano y el Human Engineering se fundan casi exclusivamente en los trabajos de los sociólogos. Pero no habría que tomarlo como pretexto para adoptar en el acto la actitud inversa y rechazarla sin más consideraciones porque es un arma de clase en manos de los capitalistas. Si es un arma eficaz, y ha probado que lo es que de alguna manera es verdadero, y si está en manos de los capitalistas, es una razón de más para arrancársela y para volverla contra ellos. No hay duda de que el principio de las investigaciones muchas veces es un idealismo disimulado. En Lewin, por ejemplo, como en todos los gestaltistas, hay un fetichismo de la totalización, en lugar de ver el movimiento real de la historia, la hipostasia y la realiza en totalidades ya hechas. Hay que considerar la situación, con todas sus implicaciones sociales y culturales como un todo concreto dinámico. O también, las propiedades estructurales de una totalidad dinámica no son las mismas que las de sus partes. Por otra parte, se trata de una síntesis de exterioridad. El sociólogo se mantiene exterior a esta exterioridad dada. Quieren guardarse los beneficios de la teleología manteniéndose positivos. Es decir, aún suprimiendo o disfrazando los fines de la actividad humana. En ese instante la sociología se pone para sí y se opone al marxismo, no afirmando la autonomía provisional de su método, que daría por el contrario la forma de integrarlo, sino afirmando la autonomía radical de su objeto. Autonomía ontológica. Por muchas precauciones que se tomen, no puede impedirse, en efecto, que el grupo así concebido sea unidad sustancial, aunque y sobre todo si, por voluntad de empirismo, se define su existencia por su simple funcionamiento. Autonomía metodológica. El movimiento de totalización dialéctica queda sustituido por las totalidades actuales. Esto implica naturalmente una denegación de la dialéctica y de la historia, en la medida, justamente, en que la dialéctica no es primero más que el movimiento real de una unidad que se está haciendo, y no el estudio, aún, funcional y dinámico, de una unidad ya hecha. Para Lewin, toda ley es una ley estructural y pone en evidencia una función o una relación funcional entre las partes de un todo. Precisamente por eso se acantona voluntariamente en el estudio de lo que llamaba Lefebvre la complejidad horizontal. No estudia ni la historia del individuo, psicoanálisis, ni la del grupo. Es a él a quien mejor se aplicaría ese reproche de Lefebvre que citamos en nota más arriba. Su método pretende permitir que se establezcan los caracteres funcionales de una comunidad campesina de Estados Unidos, pero interpretará a todos en relación con las variaciones de la totalidad, y así deja escapar a la historia, ya que, por ejemplo, se prohíbe explicar la notable homogeneidad religiosa de un grupo de campesinos protestantes. En efecto, le importa poco saber que la permeabilidad total de las comunidades campesinas con modelos urbanos nace en Estados Unidos porque el campo se ha hecho a partir de la ciudad, con hombres que eran ya dueños de unas técnicas industriales relativamente avanzadas. Lewin consideraría esta explicación, según sus propias fórmulas, como un causalismo aristotélico, pero esto quiere decir que es incapaz de comprender la síntesis con la forma de una dialéctica, para él tiene que estar dada. Autonomía recíproca, en fin, del experimentador y del grupo experimental, el sociólogo no está situado, o si lo está, bastarán algunas precauciones concretas para desituarlo, tal vez. Trate de integrarse en el grupo, pero esta integración es provisional, sabe que se separará, que consignará sus observaciones en la objetividad, en una palabra,
Se parece a los polizontes que nos presenta tantas veces el cine, y que conquistan la confianza de los gángsters para poder entregarlos mejor, aunque el sociólogo y el polizonte participen de una acción colectiva, la cual, como se comprende, va entre paréntesis, y que solo hagan sus gestos en beneficio de un interés superior. Podrían hacerse los mismos reproches a esa noción de personalidad de base, que trata de introducir Gardiner en el neoculturalismo americano. Si solo quiere verse en ello una cierta manera de totalizar la persona a la sociedad en ella y por ella, como veremos enseguida, la noción es inútil, sería absurdo y vano hablar, por ejemplo, de la personalidad de base del proletario francés si disponemos de un método que permite comprender cómo él trabajador se proyecta hacia la objetivación de sí mismo partiendo de condiciones materiales e históricas. Si por el contrario consideramos a esta personalidad como una realidad objetiva que se impone a los miembros del grupo, aunque sea a título de base de su personalidad, es un fetiche. Ponemos al hombre antes del hombre y restablecemos el vínculo de causa. Gardiner sitúa a su personalidad de base, a mitad de camino entre las instituciones primarias, que expresan la acción del medio sobre el individuo, y secundarias, que expresan la reacción del individuo sobre el medio. Esta circularidad se mantiene estática a pesar de todo y por otra parte nada muestra mejor que esta posición, a mitad de camino, la inutilidad de la noción encarada. Verdad es que el individuo está condicionado por el medio social y se vuelve hacia él para condicionarlo. Eso es, y no otra cosa lo que hace su realidad. Pero sí podemos determinar las instituciones primarias y seguir el movimiento por el cual se hace el individuo superándolas. ¿Qué necesidad tenemos de echar al camino este traje hecho? La personalidad de base oscila entre la universalidad abstracta a posteriori y la sustancia concreta como totalidad hecha. Si la tomamos como conjunto preexistente al que va a nacer, o detiene la historia y la reduce a una discontinuidad de tipos y de estilos de vida, o es la historia quien la hace estallar por su movimiento continuo. Se explica esta actitud sociológica históricamente. El hyperempirismo, que por principio desdeña los lazos con el pasado, solo podía nacer en un país donde la historia es relativamente corta. La voluntad de poner al sociólogo fuera del campo experimental traduce a la vez el objetivismo burgués y cierta exclusión vivida. Lewin, exiliado de Alemania y perseguido por los nazis, se improvisa como sociólogo para encontrar los medios prácticos de restaurar la comunidad alemana que a su parecer está deteriorada por Hitler. Pero esta restauración no puede ser obtenida por él. Exiliado, impotente y contra una gran parte de los alemanes, sino contando con medios exteriores, con una acción ejercida con la ayuda de los aliados. Es esa Alemania lejana, cerrada, la que, al excluirle, le da el tema de la totalidad dinámica. Para democratizar a Alemania es necesario, dice él, darle otros jefes, pero estos jefes solo serán obedecidos si todo el grupo está modificado de manera tal que pueda aceptarles. Es sorprendente que este burgués desarraigado no cuente para nada con las contradicciones reales que llevaron al nazismo, ni con una lucha de clases que no ha dejado de vivir por su cuenta. Las desgarraduras de una sociedad, sus divisiones intestinas, eso es lo que un obrero alemán podía vivir en Alemania, eso es lo que podía darle una idea completamente distinta de las condiciones reales de la desnazificación. El sociólogo, de hecho, es objeto de la historia. La sociología de los primitivos se establece sobre la base de una relación más profunda que la que, por ejemplo, puede ser el colonialismo. La investigación es una relación viva entre hombres. Es esa relación en su totalidad la que ha tratado de describir Leiris en su admirable libro. El Afrique fantôme. De hecho, el sociólogo y su objeto forman una pareja en la que cada uno tiene que ser interpretado por el otro y cuya relación tiene que ser descifrada también como un momento de la historia. Si tomamos esas precauciones, es decir, si reintegramos el momento sociológico en la totalización histórica, ¿habrá a pesar de todo una independencia relativa de la sociología? Por nuestra parte, no lo dudamos en absoluto. Si son discutibles las teorías de Gardiner, algunas de sus investigaciones tienen un interés indudable, particularmente la hecha en las Islas Marquesas.
pone de relieve una angustia latente entre los habitantes de estas islas cuyo origen se encuentra en ciertas condiciones objetivas: la amenaza del hambre y la rareza de las mujeres. 100 mujeres por cada 250 hombres. Deriva el embalsamamiento y el canibalismo del hambre, como dos reacciones contradictorias que se condicionan oponiéndose. Muestra la homosexualidad como resultado de la rareza de mujeres, y de la poliandria, pero va más lejos, y por su investigación puede indicar que no es simplemente una satisfacción sexual, sino también un desquite contra la mujer. Finalmente, este estado de cosas lleva a la mujer a una real indiferencia, y al padre a una gran dulzura en su relación con los hijos. El hijo crece entre sus padres, de donde se tiene como consecuencia el libre desarrollo de los hijos y su precocidad. Precocidad, homosexualidad como desquite contra la mujer, dura y sin ternura, angustia latente que se expresa con diversas conductas. Son nociones irreductibles, ya que se refieren a algo vivido. Poco importa que Gardiner utilice unos conceptos psicoanalíticos para describirlo, la cuestión es que la sociología puede establecer esos caracteres como relaciones reales entre los hombres. La investigación de Gardiner en nada contradice al materialismo dialéctico, aunque las ideas de Gardiner les sean opuestas. Podemos aprender en su estudio cómo el hecho material de la rareza de mujeres está vivido como cierto aspecto de las relaciones entre los sexos y de los machos entre ellos. Nos conduce, simplemente, a cierto nivel de lo concreto que el marxismo contemporáneo desdeña sistemáticamente. Los sociólogos norteamericanos concluyen que lo económico no es totalmente determinante. Pero esta frase no es ni verdadera ni falsa, porque la dialéctica no es un determinismo. Si es verdad que los esquimales son individualistas, y los habitantes de Dakota cooperativos, aun cuando se parezcan por la manera que tienen de producir la vida, no hay que concluir que el método marxista tiene una insuficiencia definitiva, sino, simplemente, un desarrollo insuficiente. Esto significa que la sociología, en sus investigaciones sobre los grupos definidos, ofrece, a causa de su empirismo, conocimientos que pueden desarrollar el método dialéctico, obligándolo a llevar la totalización hasta su integración. El individualismo de los esquimales, si existe, tiene que estar condicionado por factores de la misma clase que los estudiados en las comunidades de las Islas Marquesas. En sí mismo, es un hecho, o para hablar como Gardiner, un estilo de vida, que no tiene nada que ver con la subjetividad, y que se revela en el comportamiento de los individuos en el interior del grupo y en relación con las realidades cotidianas de la vida, hábitat, comidas, fiestas, etc., y hasta del trabajo. Pero en la medida en que la sociología es por sí misma una atención prospectiva, que se dirige hacia ese género de hechos, ese obliga al marxismo a convertirse en método heurístico. En efecto, revela unas relaciones nuevas y reclama que se las relacione con nuevas condiciones. Ahora bien, la rareza de mujeres, por ejemplo, es una condición material verdadera, es económica. En todo caso, en la medida en que la economía se define por la rareza, es una relación cuantitativa que condiciona rigurosamente a una necesidad. Carol Gardner olvida además lo que también ha mostrado Levi-Strauss en su libro sobre las estructuras elementales del parentesco: que el matrimonio es una forma de prestación total. La mujer no solo es una compañera de cama, sino que es un trabajador, una fuerza productiva. En los niveles más primitivos, en los que el rigor del medio geográfico y el estado rudimentario de las técnicas hacen que sean aventurados tanto la caza como el cultivo, tanto la cosecha de hortalizas como la de frutas, la existencia sería casi imposible para un individuo abandonado a sí mismo. No es ninguna exageración el decir que para semejantes sociedades el matrimonio presenta una importancia vital en cada individuo, interesado, primero, en encontrar un consorte, pero también en prevenir que en su grupo tengan lugar dos calamidades de la sociedad primitiva: el soltero y el huérfano. Páginas 48 a 49. Esto significa que nunca hay que ceder ante las simplificaciones de los tecnicistas y presentar las técnicas y las herramientas como condicionando ellas solas en un contexto particular las relaciones sociales. Además de que las tradiciones y la historia, la complejidad vertical de Lefebvre, intervengan en el nivel del trabajo y de las necesidades, existen otras condiciones materiales,
Una de ellas es la rareza de mujeres, que están en una relación de condicionamiento circular con las técnicas y con el nivel real de la vida. Así la relación numérica entre los sexos toma una importancia tanto mayor para la producción y para las relaciones superestructurales cuando el hambre es más amenazador y los instrumentos más rudimentarios. Solo se trata de no subordinar nada a priori. Se diría vanamente que la rareza de las mujeres es un hecho sencillamente natural, para oponerlo al carácter institucional de las técnicas, ya que esta rareza solo se presenta en el interior de una comunidad. A partir de este punto, nadie puede reprochar a la interpretación marxista que sea incompletamente determinante. En efecto, basta con que el método regresivo progresivo tenga en cuenta a la vez la circularidad de las condiciones materiales y el mutuo condicionamiento de las relaciones humanas establecidas sobre esta base, el lazo inmediatamente real, en su nivel, de la dureza de las mujeres, de la indulgencia de los padres, del resentimiento que crea las tendencias homosexuales y de la precocidad de los niños fundada en la poliandria, que a su vez es una reacción del grupo frente a la rareza. Pero estos caracteres diferentes no están contenidos ya en la poliandria como los huevos en una cesta. Se enriquecen por su acción recíproca como una manera de vivirla. En una continua superación. La sociología, momento provisional de la totalización histórica, con esta forma prospectiva, con su falta de fundamento teórico y la precisión de sus métodos auxiliares, encuestas, tests, estadísticas, etc., revela mediaciones nuevas entre los hombres concretos y las condiciones materiales de su vida, entre las relaciones humanas y las relaciones de producción, entre las personas y las clases, o cualquier otra especie de grupo. No nos cuesta reconocer que el grupo ni ha tenido nunca ni puede tener el tipo de existencia metafísica que se trata de darle. Repetimos con el marxismo, solo hay hombres y relaciones reales entre los hombres. Según este punto de vista, en un sentido el grupo solo es una multiplicidad de relaciones y de relaciones entre esas relaciones. Y tenemos esta certeza precisamente porque consideramos la relación entre el sociólogo y su objeto como una relación de reciprocidad. El investigador nunca puede mantenerse fuera de un grupo salvo en la medida en que está en otro, excepto en los casos límites en que este exilio es el reverso de un acto real de exclusión. Y estas perspectivas diversas le muestran de sobra que la comunidad como tal se le escapa por todas partes. Esto no debe dispensarnos, sin embargo, de determinar el tipo de realidad y de eficacia que son propias de los objetos colectivos que pueblan nuestro campo social y que se ha decidido llamar intermundo. Una sociedad de pescadores de caña no es ni una piedra ni una hiperconciencia ni una simple indicación verbal para señalar a las relaciones concretas y particulares entre sus miembros. Tiene estatutos, administración, presupuesto, una forma de reclutamiento, una función. A partir de todo esto sus miembros han instaurado entre sí cierto tipo de reciprocidad en las relaciones. Cuando decimos, solo hay hombres y relaciones reales entre los hombres, añado para Merleau-Ponty, también cosas y animales, etc. Solo queremos decir que el soporte de los objetos colectivos tiene que buscarse en la actividad concreta de los individuos. No negamos la realidad de esos objetos, pero pretendemos que es parasitaria. No está el marxismo muy alejado de nuestra concepción. Pero en su estado presente y según ese punto de vista, se le pueden hacer dos reproches esenciales. Cierto es que muestra los intereses de clase, imponiéndose al individuo contra sus intereses individuales o el mercado, primero simple complejo de relaciones humanas, tendiendo a hacerse más real que los vendedores y sus clientes, pero sigue siendo incierto en cuanto a la naturaleza y al origen de esos colectivos. La teoría del fetichismo, esbozada por Marx, nunca ha sido desarrollada, y además no podría extenderse a las demás realidades sociales. Así es que al no aceptar al mecanicismo, le falta armas contra él. Considera como una cosa al mercado, y que sus leyes inexorables contribuyen a reificar las relaciones entre los hombres, pero cuando de repente, hablando con el lenguaje de Lefebvre, un juego de manos dialéctico nos muestra esta abstracción monstruosa como si fuera lo verdadero concreto. Se trata, desde luego, de una sociedad alienada, mientras los individuos, por ejemplo, el obrero sometido a las leyes de bronce del mercado del trabajo, caen a su vez en la abstracción, nos creemos de nuevo en el idealismo hegeliano. Porque la
Dependencia del obrero que viene a vender su fuerza de trabajo en ningún caso puede significar que ese trabajador haya caído en la existencia abstracta. Por el contrario, la realidad del mercado, por muy inexorables que sean sus leyes, y hasta su apariencia concreta, descansa sobre la realidad de los individuos alienados y sobre su separación. Hay que volver a tomar el estudio de los colectivos por el principio y mostrar que esos objetos, lejos de caracterizarse por la unidad directa de un consenso, parecen, por el contrario, perspectivas de fuga. Las relaciones directas entre personas, basadas sobre condiciones dadas, dependen de otras relaciones singulares, estas de otras, y así sucesivamente, y por eso hay una sujeción objetiva en las relaciones concretas. Lo que lleva a esta sujeción no es la presencia de los otros, sino su ausencia, no es su unión, sino su separación. Para nosotros, la realidad del objeto colectivo descansa sobre la recurrencia. Manifiesta que la totalización no está terminada nunca y que la totalidad de existir lo es a título de totalidad destotalizada. 26. Así como son, estos colectivos existen, se revelan inmediatamente a la acción y a la percepción. Encontramos siempre en cada uno de ellos una materialidad concreta, movimiento, sede social, edificio, palabra, etc., que sostiene y manifiesta una fuga que la corroe. Me basta con abrir la ventana, veo una iglesia, un banco, un café, 3 colectivos. Este billete de 1000 francos es otro, y otro el periódico que acabo de comprar. Y el segundo reproche que puede hacerse al marxismo es que nunca se ha preocupado por estudiar a los objetos en sí mismos, es decir, en todos los niveles de la vida social. Ahora bien, es en su campo social, considerado bajo su aspecto más inmediato, donde el hombre hace el aprendizaje de su condición. También aquí son las uniones particulares una manera de realizar y de vivir lo universal en su materialidad. También aquí tiene esta particularidad una opacidad propia que impide que se la disuelva en las determinaciones fundamentales. Eso significa que el medio de nuestra vida, con sus instituciones, sus monumentos, sus instrumentos, sus infinitos, culturales, reales como la idea de naturaleza, imaginarios como Julián Sorel o Don Juan, sus fetiches, su temporalidad social y su espacio odológico. También tiene que formar parte de nuestro estudio. Estas distintas realidades cuyo ser es directamente proporcional al no ser de la humanidad mantienen entre sí, por intermedio de las relaciones humanas, y con nosotros, una multiplicidad de relaciones que pueden y deben ser estudiadas en sí mismas. Producto de su producto, hecho con su trabajo y por las condiciones sociales de la producción, el hombre existe al mismo tiempo en medio de sus productos y provee la sustancia de los colectivos que le corroen. Se establece un cortocircuito en todos los niveles de la vida, una experiencia horizontal que contribuye a cambiarle sobre la base de sus condiciones materiales de partida. El niño no solo vive a su familia, sino también, en parte a través de ella, en parte solo, el paisaje colectivo que le rodea, y también se le revela la generalidad de su clase en esta experiencia singular. 27. Se trata, pues, de constituir síntesis horizontales en las que los objetos considerados desarrollen libremente sus estructuras y sus leyes. Esta totalización transversal afirma a la vez su dependencia en relación con la síntesis vertical y su autonomía relativa. No es ni suficiente por sí ni inconsistente. Se trataría en vano de rechazar a colectivos, del laclo de la pura apariencia. Desde luego, no hay que juzgarlos por la conciencia que sus contemporáneos tengan de ellos, pero perderían su originalidad si solo los encaráramos según el punto de vista de las profundidades. Si quisiera estudiarse uno de esos grupos culturales que se encuentran en las fábricas, no quedaríamos en paz con la vieja fórmula: los obreros creen que leen. Es decir, que el objeto es cultural, porque de hecho no hacen más que retrasar en ellos mismos la toma de conciencia y la emancipación del proletariado. ¿Por qué? Es muy cierto que retrasan en ellos mismos esta toma de conciencia, pero también es muy cierto que leen y que sus lecturas se producen en el seno de una comunidad que las favorece y que se desarrolla por medio de ellas. Para no citar más que un objeto, aceptaremos que una ciudad es una organización material y social que tiene su materialidad gracias a la ubicuidad de su ausencia.
está presente en cada una de sus calles, en tanto que siempre está fuera, y el mito de la capital con sus misterios muestra de sobra que la opacidad de las relaciones humanas directas tiene su origen en que siempre están condicionadas por todas las demás. Los misterios de París tienen su origen en la interdependencia absoluta de los medios unida a su división radical en compartimentos. Pero todo colectivo urbano tiene su fisonomía propia. Hay marxistas que han hecho unas clasificaciones felices, han distinguido, según el punto de vista económico, ciudades industriales, ciudades coloniales, ciudades socialistas, etc. Para todos los tipos han mostrado cómo la forma y la división del trabajo engendraban, junto con las relaciones de producción, una organización y una distribución particular de las funciones urbanas. Pero no basta para unirse a la experiencia. París y Roma difieren entre sí profundamente. La primera es una ciudad típicamente burguesa del siglo XIX, la segunda, atrasada o adelantada con respecto a la otra, al mismo tiempo, se caracteriza por un centro de estructura aristocrática. Pobres y ricos viven en las mismas casas como en nuestra capital antes de 1830, rodeado de barrios modernos inspirados en el urbanismo americano. No basta con mostrar que esas diferencias de estructura corresponden a diferencias fundamentales en el desarrollo económico de los dos países y que el marxismo, armado como ahora lo está, puede dar cuenta de ello. 28. También hay que ver que las constituciones de esas dos ciudades condicionan inmediatamente las relaciones concretas de sus habitantes. A través de la promiscuidad de la pobreza y de la riqueza, los romanos viven de una manera abreviada la evolución de su economía nacional, pero esta promiscuidad es por sí misma un dato inmediato de la vida social. Se manifiesta a través de las relaciones humanas de un tipo particular. Supone un enraizamiento de cada cual en el pasado urbano, un lazo concreto de los hombres con las ruinas, que depende menos de lo que podría creerse del género de trabajo y de la clase, ya que, finalmente, estas ruinas están habitadas y utilizadas por todos, aunque más aún, tal vez, por el pueblo que por los burgueses pudientes. Cierta organización del espacio, es decir, de los caminos que llevan a los hombres hacia los otros hombres o hacia el trabajo. Si carecemos de los instrumentos necesarios para estudiar la estructura y la influencia de ese campo social, nos será completamente imposible hacer salir ciertas actitudes típicamente romanas de la simple determinación de las relaciones de producción. Se encuentran restaurantes caros en los barrios más pobres, mientras dura la temporada estival, los ricos comen en las terrazas. Este hecho, inconcebible en París, no solo concierne a los individuos, dice no poco por sí mismos sobre cómo están vividas las relaciones de clase. 29. Así resulta tanto más fácil la integración de la sociología en el marxismo cuanto que se da como un hiperempirismo. Sola, se estancaría en el esencialismo y lo discontinuo, al entrar de nuevo, como el momento de un empirismo vigilado, en el movimiento de la totalización histórica, volverá a encontrar su profundidad y su vida, pero es ella quien mantendrá la irreductibilidad relativa de los campos sociales, la que hará que resalten, en el seno del movimiento general, las resistencias, los frenos, las ambigüedades y los equívocos. Además, no se trata de adjuntar un método al marxismo. Es el desarrollo de la filosofía dialéctica el que tiene que llevarle a producir en un mismo acto la síntesis horizontal y la totalización en profundidad. Y mientras el marxismo se niegue, otros tratarán de hacerlo en su lugar. Con otras palabras, reprochamos al marxismo contemporáneo que rechace y deje al azar todas las determinaciones concretas de la vida humana y que no conserve nada de la totalización histórica, a no ser su esqueleto abstracto de universalidad. El resultado es que ha perdido totalmente el sentido de lo que es un hombre. Para colmar sus lagunas no tiene más que la absurda psicología pavloviana. Contra la idealización de la filosofía y la deshumanización del hombre, afirmamos que la parte de azar puede y debe ser reducida al mínimo. Cuando se nos dice, Napoleón, como individuo, solo era un accidente, lo que era necesario era la dictadura militar como régimen que liquidase a la revolución, casi no nos interesa, porque siempre lo hemos sabido. Lo que queremos mostrar es que ese Napoleón era necesario, es que el desarrollo de la revolución forjó al mismo tiempo la necesidad de la dictadura y la personalidad entera del que iba a ejercerla.
y también que el proceso histórico le dio al general Bonaparte personalmente unos poderes previos y unas ocasiones que le permitieron, solo a él, apresurar esa liquidación. En una palabra, no se trata de un universal abstracto, de una situación tan mal definida que fueran posibles varios Bonapartes, sino de una totalización concreta en la que esta burguesía real, hecha con hombres reales y vivos, tenía que liquidar a esta revolución y en la que esta revolución creaba a su propio liquidador en la persona de Bonaparte en sí y para sí, es decir, para esos burgueses y ante sus propios ojos. Para nosotros no se trata, como tantas veces se ha pretendido, de devolver sus derechos a lo irracional, sino, por el contrario, de reducir la parte de indeterminación y del no saber, no de rechazar al marxismo en nombre de un tercer camino o de un humanismo idealista, sino de reconquistar al hombre en el interior del marxismo. Acabamos de indicar que el materialismo dialéctico se reduce a su propio esqueleto si no integra ciertas disciplinas occidentales. Pero eso solo es una demostración negativa. Nuestros ejemplos han revelado que en el corazón de esta filosofía está el lugar vacío de una antropología concreta. Pero, sin un movimiento, sin un esfuerzo real de totalización, los datos de la sociología y del psicoanálisis dormirán en compañía y no se integrarán en el saber. La carencia del marxismo nos ha determinado a intentar esta integración por nuestra cuenta, con los medios de nuestra opinión, es decir, según principios que dan su carácter propio a nuestra ideología y que vamos a exponer.